Bien, entonces empezamos a ver lo que significa que una función sea diferenciable. El concepto de diferenciabilidad siempre se va a pensar en términos de diferenciable en un punto. O sea, uno no puede hablar de que una función es diferenciable sin hacer referencia a algún punto o algún conjunto de puntos donde uno ya pudo verificar que la función es diferenciable. ¿Qué significa que una función sea diferenciable? Significa que el límite que está aquí, el límite del cociente de las diferencias entre los valores de los valores de la función entre la diferencia de las x's, este límite existe, ¿no? Existe. ¿Ok? Y es lo que significa diferenciabilidad, y eso tiene que analizarse en cada punto. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Dijimos, ok, había tres maneras, aquí no lo puse, pero hay tres maneras distintas. Vimos las caracterizaciones de lo que es diferenciabilidad en un punto, ¿no? Había tres formas distintas de caracterizar a una función diferenciable. Una de ellas es pues la definición, y otra manera es la de el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Si este límite existe, es un sí, solo sí, y la función es diferenciable en x0 en el sentido que está acá. Y luego también vimos la aproximación lineal o la recta tangente que se decía, esto es equivalente, esas tres van a ser equivalentes a decir que f de x, se puede escribir, f de x se puede escribir como f evaluada en x0 más la derivada de f más una m, perdón, aquí sí tendría que ponerle, déjeme ponerle, más un número m multiplicado por x menos x0 más un error, donde además el error entre x menos x0 tenía como límite en x0 esto de aquí era 0. Entonces, si f de x sería la aproximación lineal, la función lineal cuya gráfica, o sea, lo que quiere decir es la función cuya gráfica es una recta, y esa recta va a ser la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x0, f de x0. Bueno, más o menos mencionamos todo esto la vez pasada, y dijimos que estas tres formulaciones que están acá son equivalentes, ¿no? Bien, por supuesto. Una vez que uno sabe que un par de funciones son diferenciables en un punto, entonces uno puede agarrar y calcular y verificar que otras funciones que se construyen a partir de esas, que ya sabemos que son diferenciables, también son diferenciables. Entonces tendríamos el teorema que nos dice que si las dos funciones son diferenciables en x0, son funciones diferenciables en x0, entonces cualquier combinación lineal de ellas es diferenciable en x0 y la derivada de la combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas. Ok, es la otra notación que se suele usar. Yo me quedo con la de arriba, puedo tratar de usar más la de arriba que la otra. La otra ya están más o menos acostumbrados, hay que acostumbrarse a las notaciones de diferenciales y me hace siempre útil tener las dos. Entonces, ya dije que yo iba a tratar de usar más esta que esta, porque esta ya están acostumbrados, ya la han usado, entonces me quedo con otra. Bueno, también dijimos que si tenemos otra vez dos funciones diferenciables en x0, entonces su producto diferenciable y la derivada del producto sigue lo que se conoce como la regla de Leibniz. Es la derivada del primer factor por el segundo factor en el punto x0 más el primer factor en x0 por la derivada del segundo factor. Y esa es la regla del cociente, la regla del producto. Entonces las vimos, me voy rápido porque esto ya fue nada más, estoy repasando lo que hemos visto sobre diferenciabilidad. La otra fue la regla del cociente. Entonces necesitamos aquí, además de que las funciones sean diferenciables en x0, necesito que la función que esté en el denominador no se anule en x0, esté diferente de 0 en x0.
Y en ese caso, también el cociente iba a ser diferenciable y la derivada del cociente estaba dando por esta regla, que es la derivada del de arriba por el de abajo, menos, fíjense en esto, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Es más o menos como uno se aprende las recetas. Este es nuevamente las dos maneras de escribirlo, están aquí. Y finalmente, lo que se conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena es una de las herramientas más útiles porque muchas funciones aparecen en términos de eso. Y entonces uno tiene lo que se conoce como la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué es la regla de la cadena? Es básicamente lo que dice este teorema. Yo tengo dos funciones, estas dos, de tal suerte que la composición, aquí estoy pensando que la composición G bolita W está definida, está bien definida. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir que una composición de función esté bien definida? Que el dominio de esta, la imagen de esta, esté contenida en el dominio de esta. Sí, está claro que la imagen de la de adentro, porque esto es G evaluada en W, ¿no? Que la imagen de la función de adentro, esté contenida en el dominio de la de afuera. Si quieren decirlo, digamos, de una manera mnemotécnica, algo que puedan recordar. Básicamente eso es lo que está diciendo esta primera condición. Entonces, si la composición está definida, 1, si la función que de adentro, ¿sí? Es diferenciable en x0, 2, 3, si, ¿cómo se llama? Si G es diferenciable no en x0, sino en W de x0, si la G no es diferenciable en W de x0, si ocurren estas tres cosas, entonces la composición va a estar bien definida y la derivada de la composición en un punto x0 va a ser igual a la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Es más o menos como se ve, ¿cómo se llama? Usualmente le escriben así cuando la ven. Es la derivada de la composición, es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Muy bien, aquí déjenme señalar algo. Aquí uno deriva la f. No evaluada, sino la f, la función f que sea. Y entonces, evalúa la derivada. Una vez calculada la derivada, esa la evalúan en g de x0, o la evalúan en la g, y la multiplican luego por la derivada, ¿no? Pero aquí es la derivada de la f, ¿no? Quiero, por eso tal vez queda más claro, usar la notación que es del cociente diferenciales, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, aquí yo tengo la regla de la composición, yo tendría la derivada de g, digamos, evaluada en w de x, con respecto a x, es la derivada de la g con respecto a x, no con respecto a w de x, evaluada en w de x, por la derivada de w con respecto a x, ¿no? ¿Sí? Es esta composición, es esta función, la derivo, la g, la derivo así, sin nada, así solita como es, y luego lo que me dé lo evalúo en esto, ¿no? Y otra de las razones es que básicamente la regla de la cadena pues, tiene derivar de y con respecto a t. Si lo hace en términos de cambio de variable, esta de aquí pues es dy con respecto a x, noten, por dx con respecto a t. Y aquí queda muy de manifiesto el hecho de que la y la derivo con una función de x, y después ya la evalúan, ¿no? Esta que derivada ya la evalúan en x de t, ¿no? Aquí, ¿sí? Eso usualmente no se escribe, y esta y la que derivo con respecto a t es la función x. Sí está más o menos claro. Esta es la regla de la composición. Y antes de continuar, vimos esto, y bueno, un ejercicio que todo el mundo tiene que hacer, con respecto a lo que estamos haciendo, es saber entender cómo y cuándo usan las propiedades. Por ejemplo,
pregunta, problema, para que le piensen. Recuerden que van a tener examen semanal el próximo viernes, problema. Ajá. ¿Cuánto vale? Bueno, voy a ver ahorita, tal vez lo debería formular después, pero lo formulo de una vez, ya más o menos tiene una idea. ¿Cuánto vale la segunda derivada de la composición? ¿Cuál es la fórmula para la segunda derivada de la composición? Ajá. Ahorita voy a definir qué es la segunda derivada, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, ahí te va a quedar más preciso a lo que me refiero, pero está claro todo lo que quiere. Si tengo la composición de funciones y ahora no quiero nada más calcular la primera derivada de la composición, sino ver cómo se ve la segunda derivada de una composición. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Vámonos con la página siguiente, ¿no? Y ahora lo que tenemos es, ahora, cuando están trabajando en cierto dominio, ustedes van a decir la función es diferenciable, ¿no? Dijimos, cuando yo voy a hablar de que la función es diferenciable en un dominio, simplemente dicen es diferenciable. Y ahorita voy a aclarar muchas cosas que son muy confusas acerca de este uso. ¿Cómo se llama? Una función es diferenciable, en un dominio, si es diferenciable en todos y cada uno de sus puntos. Es diferenciable en todos y cada uno de los puntos del dominio. Entonces, para ver que una función es diferenciable en un cierto dominio, uno agarra y dice, pues hay que ver que es diferenciable en todos los puntos de ese dominio. Luego, ¿cómo se llama? Y aquí ahorita les voy a decir, porque hay veces que uno dice que la función es diferenciable en un intervalo cerrado. Recuerden, para poder ver que una función es diferenciable, la primera condición, que ya no está ahí, x0 es punto interior, ¿no? Del dominio. Entonces, para que yo poder hablar de diferenciabilidad del punto x0, debe de ser punto interior del dominio. Dije que lo íbamos a asumir en todos los resultados, pero que no lo íbamos a olvidar, simplemente no lo escribí. Pero es importante tener presente que el concepto de diferenciabilidad nada más está definido para puntos interiores. Muy bien, pero muchas veces a uno le interesa ver que si una función es el caso de intervalos cerrados o de intervalos semicerrados, ¿no? Que serían estos tres casos, ¿no? Aquí están. Las cosas están aquí. Poder hablar de que sea diferenciable, por ejemplo, ¿qué significaría que fuera f es diferenciable en el intervalo cerrado AB? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El problema es, ¿qué pasa en A y en B? El problema es que A, en un intervalo, no es punto interior. En este caso, A y B no son puntos interiores del dominio del intervalo en el que estén trabajando, de cualquiera de estos intervalos. De cualquier intervalo, del intervalo que sea, ¿no? Del intervalo AB, pues cualquiera de las posibles variantes, ¿no? No es punto interior de esto, ni siquiera tampoco es punto interior del intervalo abierto AB, ni A ni B. Y si no son puntos interiores, entonces, ¿qué quiere decir que sea diferenciable? Cuando digo es diferenciable en el intervalo cerrado, ¿se acuerdan que dijimos que es diferenciable en un dominio? Sí es diferenciable en todos y cada uno de los puntos de ese dominio. Pero si no puedo hablar yo de, porque no son, puesto que A y B no son puntos interiores, por ejemplo, del intervalo cerrado, yo no puedo hablar de que la función sea diferenciable en todos los puntos del dominio. Porque en A y en B yo no puedo hablar de diferenciabilidad porque no son puntos interiores. Y aquí se hace la siguiente convención. Básicamente la convención en este caso, para poder decir que es diferenciable en A o en B, cuando estoy en un intervalo cerrado, para poder ver que es diferenciable en el intervalo cerrado, uno tendría que checar que el límite por la derecha del cociente de las diferencias, noten que aquí es el límite por la derecha. Aquí está A y estoy acercándome de este lado. El límite por la derecha del cociente de las diferencias existe, ¿no? Existe este límite, existe.
Aquí dice, ¿no? Este límite lateral existe. Y B, también el límite por la izquierda de B, cuando me acerco a B por la izquierda, también existe. Si los dos límites existen, entonces yo puedo afirmar que la función, los límites estos dos que están acá, existen. Entonces yo puedo afirmar que la función es diferenciable en intervalo cerrado. Es una convención. En realidad uno puede hablar rigurosamente, o sea, siempre va a haber problemitas en A y en B, ¿no? En los extremos, si uno incluye los extremos, siempre hay detalles. La definición cambia, ¿no? Hay que hacer un análisis diferente. Y entonces, si uno los quiere incluir, los puede incluir, pero tiene que tener cuidado con lo que ocurre en los extremos, ¿no? Pero uno puede muy bien definir que sea diferenciable en intervalo cerrado A, abierto B, simplemente que el límite que está acá exista. O en este de acá, para ver que es diferenciable en intervalo abierto A, cerrado B, pues significa que este límite exista, ¿no? Y entonces con eso uno más o menos puede hablar de que es diferenciable en un intervalo cerrado o en un intervalo semicerrado. El concepto de diferenciabilidad, voy a insistir, está definido solo para puntos interiores, ¿no? Aquí está. Ajá. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, ya definimos la función derivada. ¿Cómo se demuestra? Aquí sí hay que poner un detallito de cómo se ve. Ajá. Esto de la diferenciabilidad de una función. Aquí se utiliza mucho, o la técnica que suele utilizarse, es la de usar el cociente. A ver, el problema que tenemos es, yo quiero ver qué es diferenciable. Tomo un punto X en mi dominio D. Quiero ver qué es diferenciable en este punto. Entonces, ¿qué es la regla del cociente? Ajá. Sería F, quiero ver qué es diferenciable en X, sería entonces F de X aquí, entre esto menos X. ¿Y aquí quién pongo? Ajá. Sería cuando tengo a X. Es que aquí X0, no estoy fijándome en X0, sino quiero agarrar cualquier X en el dominio y ver que ahí es diferenciable. Entonces aquí hay un problema de la notación. Aquí tendríamos que inventarse algún bicho como esta una X tilde y pedir que la X tilde varíe de tal suerte que cuando esa se acerca a X, este de acá, y ver que independientemente de quién sea X en el dominio, este límite existe. Si yo puedo hacer eso, quiere decir que es diferenciable en todos los puntos. Y para cualquier X en el dominio eso es cierto, entonces sería esto. Ahora, aquí es donde, por ejemplo, la segunda variante nuestra, la segunda, o la, digamos, otra de la segunda forma equivalente de la derivada, o sea, la incrementos, es mucho más útil. Entonces, yo quiero ver que X para todo X de lo que tengo que ver es diferenciable. ¿Cómo se llama? Mi F, F es diferenciable, ¿no? D es el dominio de la F, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que hago es fijarme en el límite para no inventar tantas variables, que de todas maneras aquí hay otra variable, ¿no? La H de F de X más H menos F de X entre H, y analizar si este límite existe en todos y cada uno de los puntos del dominio de mi función. Muy bien, entonces déjenme poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí está claro de esto? Entonces, ¿cómo se ve esto de la diferenciabilidad? Ahí les van algunos ejemplos. Por las fáciles, ¿no? Una así de esas. X cúbica. X cúbica. Vamos a ver, f de x igual a x cúbica es diferenciable en todo R. En el dominio sería todo R. ¿Cómo lo veo? Básicamente lo que tengo es lo siguiente. Si yo me fijo para toda X, en R puedo usar este argumento. Se puede usar el siguiente argumento. F de X más H menos F de X entre H. Esto de aquí, voy a ponerlo acá abajo, sería X más H al cubo menos X al cubo dividido entre H, que es igual, ¿no? Para toda X, no importa cuál sea la X, ¿no? Que yo agarre. Para toda X esto sería igual a quién? A X al cubo más 3X cuadrada H más 3XH cuadrada más H al cubo menos X, ¿cómo se llama? Al cubo, todo esto entre H, usando el desarrollo de Newton, del binomio de Newton.
Eso los deben de mí, o sea, los que llevaron conmigo cálculo avanzado 1 saben que estoy haciendo detalles usando el desarrollo de Newton para el binomio. Entonces aquí si se fijan, este se va a ir con este y les va a quedar 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica, todo dividido entre h. Y entonces, uno agarra y dice, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería de x más h al cubo menos x al cubo entre h, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada, voy a poner h más 3xh cuadrada más h cúbica entre h, y esto de aquí es igual, ¿no? Este de aquí es igual a, notan que aquí, si puede, o sea, les va a quedar esto, sería el límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, 3x cuadrada más 3xh más h cuadrada, a la hora que hacen este cociente. Y este límite, claramente, esto se va a 0, esto se va a 0, y lo que les va a quedar es 3x cuadrado. Y entonces, y esto es cierto para cualquier x número real que yo agarre, para todo número real, yo voy a tener esto de aquí, ¿no? Que todo este argumento que acabo de dar, no me importó quién fuera la x, ¿verdad? Por lo tanto, el argumento que acabo de dar es ¿cómo se llama? Válido para toda xnr, y eso quiere decir que para cualquier xnr la función es diferenciable, ¿no? X cúbica, la función x cúbica es diferenciable en eso. Bien, entonces así le puedo hacer uno. Detalles, ahorita les voy a poner unos detallitos ahí que vale la pena. Vamos a la siguiente página. Entonces, ok. Si la función es diferenciable en todos los puntos de un dominio, eso sí lo vimos, lo pasamos a ver, entonces diríamos que la función f es diferenciable en el dominio, si ya lo habíamos dicho, o que es diferenciable a secas, luego dicen muchas veces diferenciable. Y entonces uno va a definir la función derivada justamente como esto, ¿no? O sea, a cada x le corresponde una derivada, el límite, ¿no? Le vamos a decir el límite, voy a ponerlo así, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h, le van a asociar esto. Y eso le llaman a esto de acá, esta función se suele notar por f', ¿no? Entonces a x le asocian este límite, lo que se conoce como f' de x. Y uno tiene, lo conocen así, y la notación usual es la prima o la del df de x, ¿no? Y entonces se habla de la función derivada. Ahorita les voy a platicar algunos detalles que siempre me han molestado de cómo se ven los cursos elementales, muchas veces, en varios de los cursos elementales, la manera en que se enfoca la derivada. Realmente en esos enfoques se olvida por completo que es un concepto puntual y básicamente se parte a, definimos así, f de x entonces va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, si les va bien, ¿no? Y es la derivada, ¿no? Ni siquiera se fijan que están hablando de una función derivada, no de la derivada en x. Sí, ya es o sea, ni siquiera dicen que es una función derivada, están hablando de la función derivada. Entonces aquí se mezclan dos hechos, la función derivada y la derivada de la función en x. Sí, hay una relación entre ellas. Si yo evalúo la función derivada en una x, me va a dar la derivada de la función en ese punto. Y en ese sentido, bueno, se presta ciertas ambigüedades, de las cuales quiero señalar algunas. Por ejemplo, que son errores que suelen ocurrir, ¿no? Déjenme señalar aquí unas que son serias, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el f de x igual al valor absoluto de x no es derivable o diferenciable, ¿no?
Les dije, no les había dicho, ¿verdad? Bueno, sinónimos son el equivalente, esto es lo mismo que decir derivable. Me gusta el término diferenciable porque el derivable me suena a calcular derivadas, diferenciabilidad me suena más a ver si la función tiene ciertas cualidades, ¿no? Entonces, F, dice, por ejemplo, el valor absoluto no es derivable o no es diferenciable, no sé cómo lo digan ustedes. Y yo les digo, ¿pero por qué? ¿Dónde? ¿De qué están hablando? Porque si yo agarro, por ejemplo, yo sí puedo agarrar, o sea, no dicen la función, no es cierto. Porque, por ejemplo, aquí es donde están los errores, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo en valor absoluto, el valor absoluto f de x igual a x es diferenciable en 2. ¿Cómo quieren hacerlo? Como quieren, sería f de x, como lo hacemos, sería calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 entre x menos 2. ¿Ok? Esto es igual a valor absoluto de x menos valor absoluto de 2 entre x menos 2, el límite, ¿no? Cuando x tiende a 2. Y el valor absoluto de x, como estoy acercando al 2, esto de aquí es mayor que 0. El valor absoluto de x es mayor que 0, entonces el valor absoluto es igual a x. Esto de x es igual al límite, recuerden eso, ¿no? El valor absoluto de una cantidad es la cantidad si la cantidad es mayor o igual que 0, y es menos la cantidad si la cantidad es menor que 0. En este caso estoy pensando en números x que se aproximan al 2. Entonces, como se aproximan al 2 son mayores o iguales que 0, y por lo tanto su valor absoluto es el número, ¿no? Si la cantidad es mayor o igual que 0, su valor absoluto es la cantidad. Menos, el valor absoluto de 2, el 2 es una cantidad mayor o igual que 0, por lo tanto su valor absoluto es el número entre x menos 2, y está claro que esto les va a dar, ¿no? ¿Ok? Entonces es diferenciable en 2. ¿Por qué dicen que el valor absoluto no es diferenciable? Yo no entiendo cuando la gente piensa de esa manera. Eso es justamente el problema que hay cuando uno agarra y piensa en la función derivada. Y ahorita les voy a platicar por qué dicen que no es diferenciable. Pero déjenme acabar señalando algunos hechos repasando algunos hechos sobre el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, déjenme irme acá y déjenme ponerles aquí qué pasa en menos 2. Ajá. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x menos f de menos 2 entre x menos 2. Este límite es igual a el límite cuando x tiende a menos 2 de valor absoluto de x menos valor absoluto de menos 2 entre x menos 2, que es más 2, ¿no? Muy bien. Ahora, x se va acercando al menos 2, entonces para x suficientemente cercana a 2, este x es negativa. Y el valor absoluto cuando una cantidad negativa, el valor absoluto de una cantidad negativa, x es negativa en este caso, valor absoluto de una cantidad negativa es menos la cantidad, ¿no? Tiende a menos 2, es menos x, sí está claro. Siempre les confunde esto de que el valor absoluto tenga un menos, ¿no? No estamos hablando, nunca el valor absoluto es una cantidad negativa, ¿no? Sí, esto es positivo. Menos el valor absoluto de menos 2, que es el negativo de menos 2. Ese sería el valor absoluto de menos 2, ¿eh? De una vez aclaro. Ajá. ¿Sí lo hice bien? Sí. Entre x más 2, y esto de aquí les va a quedar, déjenme irme para acá abajo, sería el límite cuando x tiende a menos 2, les queda menos x menos 2 entre x más 2, y de aquí es básicamente, voy a ponerlo así, límite cuando x tiende a menos 2 de menos x más 2 entre x más 2, y esto va a ser igual a menos 1. También es diferenciable en el 2, en menos 2. Sí, está claro, y su derivada es esto. Y entonces, ¿por qué demonios dice la gente que no es diferenciable? Sí, sí es diferenciable. ¿En dónde?
Claro que es diferenciable. Voy a decirles cuál es el problema con este tipo de cosas. Cuando uno no distingue entre los dos conceptos que están aquí involucrados. O sea, uno es pensar en la función derivada y otra cosa es pensar en lo que significa la derivada. Sí, está claro cómo se define una, cómo se define la otra. Para definir la función derivada, lo que necesito es que la derivada esté definida en todos los puntos de un cierto dominio, y entonces puedo hablar de la derivada. Bien, entonces, ¿por qué demonios si uno dice que, déjenme borrar aquí, ¿por qué demonios uno dice que el valor absoluto no es diferenciable? No, sí es diferenciable. ¿Dónde? ¿No? Siempre eso es muy importante y tal vez aquí es donde queda claro. Cuando habla uno de diferenciabilidad, decía, hay que preguntarse en dónde no es diferenciable, en dónde es diferenciable. Sí, está claro. Y entonces aquí es decir, el valor absoluto no es diferenciable. Bueno, lo que ocurre es que de una vez, el problema es este, como lo que sí tengo es que tengo lo siguiente, cuando estoy en cero, van a tener lo siguiente, para x igual a 0, en x igual a 0, f de x menos f de 0 entre x menos 0 sería el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Este de aquí, pues se vuelve, en el caso del valor absoluto, sería el límite cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x menos valor absoluto de 0, que es 0, entre x menos 0, que es x. Y este límite, a la hora que lo quiero calcular como es en 0, el comportamiento de mi función antes y después de el ser tiene un comportamiento distinto. Recuerden, el valor absoluto es el negativo de una cantidad. El valor absoluto de una cantidad es el negativo de la cantidad si la cantidad es negativa. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, si yo agarro, me acerco por la izquierda, las cantidades son negativas. Entonces el valor absoluto sería menos x. Pero si me acerco por la derecha, la x sería positiva y el valor absoluto de una cantidad positiva es la cantidad. Entonces, en este caso, el valor absoluto sería x. Entonces, este límite, para calcular este límite, uno tiene que usar límites laterales, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x entre el valor absoluto de x entre x, y por la izquierda, x es negativa, por lo tanto, su valor absoluto es el negativo de x. Entonces sería igual a menos x entre x, que es igual a menos 1. Y si me acerco por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de x entre x, como x es positiva, su valor absoluto es x, y esto de aquí se convierte en el límite cuando x tiende a 0 de x entre x, que es igual a 1. Y recuerda que una función tiene límites y solo si los límites laterales existen y son iguales, y estos son diferentes. Por lo tanto, aquí diferentes, ¿no? El menos 1 del 1 son diferentes, por lo tanto no hay límite, es decir, este límite no existe. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x entre x no existe. Y por lo tanto, mi función f de x igual al valor absoluto de x, lo que siempre se les olvida, no es diferenciable en 0. ¿Ok? Pero es diferenciable en cualquier otro número real. Entonces, eso de que diga que no es diferenciable porque justamente hay un problema con su derivada en un punto, es una bronca. Si yo digo, por ejemplo, si yo pongo aquí, y eso es lo que va a hacer una gran diferencia, y es lo que manera en que yo pienso armar la función, eso siempre causa confusión, porque de repente la función no es diferenciable. ¿Por qué no va a ser diferenciable? Sí, sí lo es, depende de dónde estén. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo afirmar lo siguiente. F de x igual a valor absoluto de x es diferenciable en el intervalo, en el dominio siguiente, menos infinito, 0, abierto, unión, abierto, 0, infinito. Es diferenciable en todo esto. Y la función derivada en ese dominio tendría que tener el mismo dominio, porque es diferenciable en todo punto diferente de 0, va a ser la siguiente. Va a ser menos 1 si, ¿cómo se llama? Si x es menor que 0, va a ser 1 si x es mayor que 0. Muy importante, ¿qué pasa en 0? Nada.
Ahí no hay diferenciabilidad, es diferenciable en este dominio. Este dominio es a los reales, le estoy quitando el cero, entonces no tiene por qué ser definida en cero. Esta sería la función derivada del valor absoluto en este dominio, ¿ok? ¿Sí está claro? Ajá. Y lo mismo, yo podría agarrar y decir, bueno, y si estoy en este otro dominio, entonces tomo f de x, f de x igual a valor absoluto de x y en el dominio que sea igual a menos infinito cero, voy a decir que f es diferenciable en este dominio. Y la derivada de f de valor absoluto va a ser menos 1. Es la función derivada en ese intervalo. Entonces, nuevamente, hay que tener cuidado cuando uno dice la función diferenciable. ¿En qué dominio? Cuando dicen no es diferenciable. En general, un día de esto, es que no, es que me cuesta, me da mucha, o sea, en el Sagan, en el Hans Sagan, en el libro de Sagan, uno de los Advanced Cálculos que está en la bibliografía, viene un ejemplo de una función que no es diferenciable en todos sus puntos. Es muy difícil de construir una función que no sea diferenciable en al menos uno de sus puntos. Muy, muy difícil. Obviamente están las que no son continuas, pero alguna función continua que no sea diferenciable puede ser en ninguno de sus puntos. Es muy difícil de construir. En general, cualquier función que tenga continuidad es de esperarse que sea diferenciable en muchos lugares y en otros no, está claro. Pero entonces cuando uno dice, habla de la función derivada, o sea, hablan de la función valor absoluto y dicen que no es derivable, es un grave error. Y ese error viene porque de repente, como no tiene derivada en cero, entonces ya digo que no es derivable. Sí, yo puedo decir que no tiene función derivada en todos los reales, definida en todos los reales. Eso sí lo puedo decir, déjenme ponerlo acá si quieren, ¿no? Eso es lo que puedo decir. F de x igual a valor absoluto de x no tiene función derivada definida en todo R. Noten, ¿sí? Esto no quiere decir que no sea derivable. Quiere decir que la función derivada no va a estar definida o no hay una función derivada que esté definida en todos los reales. Y por eso no es derivable, no es cierto, es derivable en todos lados menos en el cero. Entonces, mucho cuidado con este tipo de notaciones. A ver, aquí, comentarios, déjenme ver qué dicen acá. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda o qué? Bueno. No me quedó muy claro cuál era la duda. Muy bien, entonces, sí queda claro que esto de aquí es medio guajiro, o sea, medio extraño, ¿no? El de que, el decir eso, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante, o muy importante, cuando uno de los cursos de cálculo diferencial, distinguir entre lo que quiere decir que una función sea diferenciable y que tenga función derivada en cierto dominio. ¿Sí está claro? Entonces, si no existe la función derivada en todos los reales, entonces la función es diferenciable. No es cierto. Por lo general, puede que la función derivada no existe en ciertos puntos del dominio. Bueno, pues no existe en ciertos puntos la función derivada, entonces la función no es diferenciable en todo ese dominio, lo cual no quiere decir que no sea diferenciable en un montón de lados. Sí está claro. Bien, entonces, vamos a seguir, por supuesto, las derivadas, la función derivada sigue las mismas reglas. El hecho de que se sigan las mismas reglas para calcular la derivada de la función derivada que la derivada de una función, ¿cómo se llama? Hace aún más difícil de salirse de las nociones de... Déjenme señalar aquí. Noten que para que yo pueda hablar de la suma, combinación lineal del producto, etcétera, etcétera, tengo que usar mis funciones definidas en un mismo dominio. Entonces, si soy una función nomás es diferenciable en el intervalo, por ejemplo, la tangente, ¿no?
tangente, que ustedes deben de poder demostrar que es diferenciable en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, y tiene la función coseno de x, ¿no? Que este es diferenciable en R. Entonces, si quieren usar cualquiera de las propiedades, la linealidad del producto, el cociente o incluso la composición, tendrán que tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? El intervalo donde es. Entonces, por ejemplo, el producto tangente de x por coseno de x es diferenciable, ¿no? En principio, es diferenciable en el intervalo en común, en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Si lo veo como funciones, claro. Ok, eso no quiere decir que esta función no pueda ser diferenciable en un dominio más amplio, pero en el contexto de verlas en términos de funciones derivada, la función derivada, así como está, sería definida nada más de acuerdo a esos teoremas en menos pi sobre 2, pi sobre 2. Sí, el resultado de la composición es de función seno y está definido en todos lados. Bueno, son los tipos de accidentes que uno tiene que tener cuidado. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? Sobre cuáles son los dominios con los que estoy trabajando, vamos a seguir. Entonces ya está definida la función derivada, ¿no? No, acá me quiero. Entonces, aquí sí voy a meter un poquito de lo que yo hago, o sea, yo trabajo en espacios de funciones. Mi área de investigación es análisis funcional e incluso el caso de funcionales no lineales. ¿Ah? Pero análisis funcional es el estudio de las propiedades de los espacios de funciones, de los conjuntos de funciones, de las clases de funciones con ciertas cualidades, y luego estudiar, aparte de estudiar las propiedades de esos espacios, también utilizar esas propiedades para poder ver qué pasa con las funciones definidas sobre esos espacios. Entonces, hagamos un poquito de publicidad a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienen funciones, tienen un dominio D, aquí está, piensen en un conjunto D de los reales, su conjunto de R, y entonces piensen en todas las funciones F que sean continuas en ese dominio D. Todas las F, ¿no? Entonces me voy a fijar en este conjunto de funciones. Y el conjunto de todas las funciones continuas en un conjunto D se le suele denotar con una C, así medio garigoleada, C de estilo Coca-Cola, ¿no? Del dominio D, ¿no? Entonces se pone una C, yo le escribo así, C de Coca-Cola, como esa letra de la Coca-Cola, más o menos, C de D, ¿no? Esto es el conjunto de todas las funciones definidas de D en R, si quieren, tales que F es continua en D, ¿no? Y cuando digo es continua en D, es en todos y cada uno de los puntos de D. Y es el conjunto de funciones continuas. Otro conjunto que para mí es muy, muy importante, ¿no? Es el espacio C', C' de D, que se define como el conjunto de todas las funciones F. Déjenme mover un poquito más para acá. Es el conjunto de las funciones cuyo dominio es D, ¿no? Es el D, la D que está aquí, es la que me da el dominio, tiene valores reales y F es diferenciable en D. Este es el espacio que estamos, que me interesa, otro de los espacios que me interesa. ¿Sí está claro? Entonces me fijo en un cierto intervalo. Piensen en el intervalo 0, 1. Fíjense, todas las funciones continuas en el intervalo abierto 0, 1. Por ejemplo. O en el intervalo cerrado 0, 1. Y piensen en todas las funciones continuas, por ejemplo, que son diferenciables en el abierto 0, 1. Y entonces ese espacio, ese conjunto de funciones, ¿cómo se llama? Se le va a llamar C', aquí está la prima, es muy importante, es una prima, es una prima.
C1 lo guardo para otra cosa. Y y las continuas es la C, ¿no? C estilo Coca-Cola. Esa es la que yo uso usualmente cuando le escribo. Bien, y esos son los dos símbolos que aparecen aquí. Aquí están las funciones continuas. Y lo que pasa es, por ejemplo, si acabamos de ver ahorita, déjenme regresarme una antes, ¿no? ¿Qué dice esta parte? Si yo tengo dos funciones diferenciables en un mismo dominio, entonces toda combinación lineal de ellas es diferenciable en ese dominio. La función derivada va a existir, es diferenciable en todos los puntos de ese dominio. Y además, la derivada de cualquier combinación lineal es la combinación lineal de la derivada. Lo importante es cualquier combinación lineal de funciones que son diferenciables en un dominio D es diferenciable. Si está claro lo que dice, o es derivable en todos los puntos del mismo dominio D. Eso quiere decir que, si se fijan, aquí me está diciendo que si F y G son diferenciables en el mismo dominio D, entonces cualquier combinación lineal de esas dos funciones es diferenciable. Aquí es prima, ¿no? No es el 1, porque el 1 lo guardo para otra, ¿no? En el mismo dominio D. Aquellos que están llevando álgebra lineal, lo que ya llevaron álgebra lineal 1. Un espacio, ¿cómo saben que un espacio es un espacio vectorial? ¿Cómo saben que algo es un espacio vectorial o un subespacio vectorial de algo? Una de las condiciones básicamente, por ejemplo, para ver que algo es subespacio, necesitan que toda combinación lineal de elementos del espacio esté en el espacio, la cerradura. Básicamente esta condición, prácticamente el hecho de que la función 0, por ejemplo, que la función idénticamente 0 sea diferenciable, sea un elemento de las diferenciables de D, y que si F es diferenciable, o sea, ya aquí de la linealidad sale todo lo demás, junto con esto ya pueden demostrar que en efecto esto va a ser un espacio vectorial. Lo mismo con las continuas, porque hay un resultado equivalente. Si F y G son continuas, que es quitándole esto, ¿no? Sin esto, en un dominio de cualquier combinación lineal de ellas es continua en el mismo dominio. Entonces, en efecto, algo que ocurre es que tanto este conjunto de funciones que está aquí, como este conjunto de funciones, puedan ser espacios vectoriales. No solo eso, sino además como el producto de dos elementos de ese espacio vectorial está definido y les da un elemento del espacio vectorial, cuando tienen además de lo eso, y tiene que tener alguna otra función, pero ya se acercan, al menos desde el punto de vista algebraico, a lo que se llama un álgebra de funciones, ¿no? ¿Qué es un álgebra de funciones? Básicamente es un espacio vectorial formado por funciones en las cuales está definido un producto, ¿no? Entonces eso sería un álgebra. ¿Cómo se llama? Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Déjenme decirles, por ejemplo, también pueden definir la distancia entre dos funciones de este espacio y convertir esto en un espacio con una manera de medir la distancia, que es lo mismo que ocurre en los reales. Y luego uno se pregunta, ¿qué tanto de lo que sé de los reales se puede extender a ese tipo de espacios? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en estos espacios no es cierto, desafortunadamente, bueno, desafortunadamente para los que no les interesa, pero afortunadamente para uno, porque le da trabajo, o sea, me da chama, me dan que investigar, es que en estos conjuntos uno puede definir lo que quiere decir acotado, cosas así, no lo voy a señalar, pero aquí en estos espacios con la norma adecuada, norma o la manera de medir distancia adecuada, no es cierto que todo conjunto cerrado y acotado sea compacto, ¿ok? Estos son los ejemplos de función donde no es cierto que todo conjunto cerrado y acotado sea compacto. Eso nada más lo digo como, básicamente como propaganda, el tipo de cosas que yo me dedico, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que se den cuenta que ahora cuando hablan de las funciones derivadas, esas forman un espacio vectorial de funciones, ¿no? Es toda una clase de funciones. Bien, entonces vamos a cerrar con esto. Déjenme ver si no se me olvidó algo. Perdón, déjame regresarme tantito, no lo puse. Ay, qué mal me vi, perdón. Déjeme decirles algo que se me olvidó. Sí. Déjenme agregar otro hecho. Si
f, es diferenciable en un cierto dominio D, entonces yo puedo hablar, podemos hablar, ¿no? De la función derivada. La función derivada, ¿no? Derivada. ¿Ok? Esa función, f', está definida en D. Y entonces uno se puede, como una función tal, uno puede preguntarse, ¿esta función derivada es continua en D? Es una función. Al ser una función definida en un dominio, uno puede preguntarse por esa una función, que es la función derivada, si es continua, ¿no? En D. Y también puede agarrar y preguntarse, si la función f, como se f de x, la función derivada, es diferenciable en D, ¿no? Yo puedo hacer estas dos preguntas. Y sí, uno puede estudiar y entonces esto va a dar origen, por ejemplo, a dos cosas, que son las funciones continuamente diferenciables. Déjenme irme para acá, que no lo puse, eso se me olvidó, ahí falta una lámina. Va a dar origen a lo que son las funciones continuamente diferenciables en un dominio D. Este espacio, ¿qué quiere decir? Esto son funciones f, tales que tienen su dominio diferenciables en D, es el conjunto de todas las funciones f con dominio en D, tales que f, tales que es diferenciable. A ver, hay que ponerlo bien. Tales que f es diferenciable en D y la función derivada es continua en D. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Entonces uno dice una función es diferenciable, continuamente diferenciable. F es una función es continuamente diferenciable, una función f es continuamente diferenciable en un dominio de, hay que especificar en dónde. Si la función 1 es diferenciable en todo el dominio D. 2, la función derivada que está definida en todo el dominio es continua también en todo ese dominio. Y ese se llama función continuamente diferenciable. Algunos le llaman con derivada continua, o sea, exactamente lo mismo. Y ese espacio se denota, otra vez la C de Coca-Cola, 1, y ahí se le pone el 1 de D. Es el espacio de las funciones continuamente diferenciables. Sí, está claro que estoy diciendo cuando digo continuamente diferenciables es 1. Es diferenciable en todos los puntos del dominio D. Y la función derivada es una función continua en ese dominio. Muy bien. Y luego, el otro que se me fue es, bueno, pues si es una función, la función derivada, o sea, también puedo pensar en la función derivada de la función derivada. O sea, en la ver si es diferenciable. Entonces aquí va a surgir lo que se conoce como la segunda derivada, ¿no? Entonces, para la segunda derivada, ¿qué necesito? Entonces necesito f, primero tiene su dominio en los reales, es diferenciable en la región D. Y vamos a pedir que f', entonces, y que f', o sea, tengo la función f'. Entonces, f diferenciable en D y sea f', su derivada, ¿no? Su función derivada. Ese se me olvidó, se las voy a agregar, ese me olvidó por completo. Entonces, a ver, quiero ver lo de esa ya, hasta aquí terminan las funciones continuamente diferenciables. Entonces, ahora quiero ver esto de qué es la segunda derivada, qué dice que la función f tenga segunda derivada. Entonces, ¿qué necesito para poder hablar de segunda derivada? Primero, que f sea diferenciable en el dominio D,
que la derivada de f, la función derivada, tenga función derivada, ¿no? Por lo tanto, y fijarnos su función derivada. Ajá. Entonces diremos que f tiene segunda derivada. Derivada o derivada o derivada de segundo orden, ¿no? En el punto x0. Ajá. Entonces, mi definición de que tenga segunda derivada de segundo orden es difícil. Sí. Ajá. Sí, solo sí. F' es diferenciable en x0. Aquí x0 es un punto interior. Aquí me faltó poner x0, punto interior del dominio, ¿no? Para poder hablar otra vez de derivada. Entonces, si la función derivada es diferenciable en x0, entonces decimos que f tiene derivadas de segundo orden en x0. Sí está claro, recuerden, siempre aquí ya estoy pensando en x0 para hablar de diferenciabilidad en un punto, estoy pensando que el punto está en el interior del dominio. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ¿eh? Uno puede definir entonces la función segunda derivada. Si f vale d en R es diferenciable en D. Y la función derivada, ¿no? Que también tendría que ir en el mismo dominio. Es diferenciable. Es diferenciable. Entonces, la derivada de la función derivada, ¿no? Se llama la segunda derivada. La segunda derivada, ¿no? Ok. La notación usual en estos casos. Entonces se llama, esto lo voy a escribir, se me olvidó, no sé por qué no lo puse, se me fue a la hora que estaba yo haciendo esto, perdón. Bueno, pero entonces se llama la segunda derivada de la notación f pi prima de x, o también se utiliza la segunda derivada de f, ¿no? Y se pone el cuadrado en la d y aquí el cuadrado en la x en x, ¿no? ¿Sí? Y se le llama la segunda derivada. Entonces dice que sí, entonces, ok. Encargado del ratón, pues ya podemos hablar de la tercera derivada. Si f es diferenciable en D, la función derivada es diferenciable en D, y la función segunda derivada, o sea, el que la función derivada sea diferenciable en D, obliga, o sea, nos garantiza la existencia de la función segunda derivada. Si la función segunda derivada es diferenciable en D, entonces podemos hablar de la tercera derivada. La tercera derivada de f en x sería derivar con respecto a x la segunda derivada, ¿no? Déjenme escribirlo así. Sería la derivada de la segunda derivada y eso me daría la tercera derivada. Y si la tercera derivada es una función si la tercera derivada es una función diferenciable en todos los puntos de D, entonces puedo hablar de puedo hablar de su función derivada, que sería la derivada cuarta derivada. Entonces, ¿quién es f3? Si lo quieren poner con primas, f3 sería agarrar esta función, la función segunda derivada y derivarla, ¿no? Y luego puedo agarrar la f4, si toda la diferenciabilidad que se requiere existe, entonces yo puedo agarrar y definir la cuarta derivada, ¿no? Yo uso primas hasta la cuarta, hasta la tercera, ya las demás es esta, y esta se define como la derivada de la tercera derivada de f, ¿no? Sí, está claro. Notación en este caso se pone d cúbica de f entre dx cúbica, y la notación en este caso sería esta notación, la notación aquí es d cuarta de f entre dx cuarta de f evaluada en x. Esa sería la cuarta derivada utilizando la definición de cocientes. Muy bien, esto se me pasó a escribirlo, me falta ahí, les prometo que la voy a agregar en las láminas. Bueno, vamos a la que sigue, ahora sí. Y ahora sí. El siguiente tema que es muy importante
sobre diferenciabilidad es el famoso teorema del valor medio. ¿Qué me dice el teorema del valor medio? Básicamente, déjenme, o sea, la idea del teorema del valor medio, la primera formulación del teorema del valor medio, creo que la da ¿cómo se llama? Fermat, creo, no me hagan caso, ¿eh? La da Fermat pensando en la idea de caracterizar dónde la función alcanza su máximo y su mínimo. Y él encuentra que donde la función tenga un máximo o un mínimo local, ya más o menos lo han visto, por ejemplo, en este punto, ¿no? Se ve que la función tiene, aquí en este tiene un máximo local, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entonces ahí la derivada tiene que ser 0. ¿Sí está claro? Eso lo dice. Ojo, ¿no? Una de las cosas que va a ser importante se dice, si tengo un máximo, la gráfica de la función debe, un máximo local, la gráfica de la función debe de verse así, y puesto que la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces por fuerza la derivada tendría que ser 0 en ese punto, ¿no? ¿Sí? Y entonces ve que con eso puede caracterizar los máximos y los mínimos. Ok, hasta aquí es la idea, porque él está pensando en este tipo de máximos y de mínimos, ¿no? Bien, trampa, una trampota, eso es muy importante. El que o sea, si tengo un máximo y un mínimo, la derivada de 0 es falso. Dejen escribirlo aquí. Decir esto, ¿no? Si vas a ponerle x es 1, es, sí, decir que si x1 es máximo local de f, entonces la derivada de f en x1 es 0, ¿no? Esto de aquí, dejen escribirlo, es falso. ¿Vamos bien? Un traguito de café. Bien, eso es falso. No lo pueden decir así. Fíjese en este caso. Aquí está, ves el extremo del intervalo, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Cuánto vale la función aquí? ¿Dónde tiene el máximo esa función? Así, si ves su gráfica, la función en el intervalo A, B, aquí está A y aquí está B. Ajá. ¿Dónde tiene su máximo esta función? En B. Ese va a ser un máximo local. ¿Cuánto vale la derivada ahí? Si yo agarro y me fijo en el intervalo cerrado y pienso en la definición por la derecha, la derivada ahí va a ser la pendiente de esta recta, ¿no? De la que viene así por este lado así. La pendiente de esta recta. En ningún caso, no hay manera de que esa recta tenga pendiente 0. Para que tenga pendiente 0 debe ser horizontal. Entonces, este es un máximo, ¿no? B es un máximo. En este caso, B es un máximo local de f. Y no es cierto que la derivada ahí valga 0. De hecho, en este caso, por ejemplo, la derivada es una pendiente bien grande. Va a ser un número positivo grande. Sí está claro. Entonces, mucho cuidado cuando mencionan esto. Y esta idea de que si la función tiene un máximo o un mínimo local, entonces la derivada en ese punto, y la función es diferenciable, por supuesto, si no, no tiene sentido hablar de derivada. Digo, si no es diferenciable en los puntos en los que estamos trabajando, pues ahí no tiene sentido la derivada. O sea, lo que estoy diciendo, primero, la función tendría que ser diferenciable en x1, si no, no puedo hablar de la derivada de f en x1. Ok, decir que una función es diferenciable, una función diferenciable en un punto, en un máximo local. Si la función f es diferenciable en un máximo local, entonces la derivada es 0. Y eso suele ser un error, sobre todo en el contexto que estamos hablando. Lo que dice en realidad la propiedad es que si el punto es punto interior, noten que hay una diferencia. Por ejemplo, aquí también, si se fijan aquí en A, el valor de la función, aquí tengo un mínimo local. Ahorita voy a explicar, o sea, ¿se acuerdan que quiere decir que es un máximo, un mínimo local? Bueno, gráficamente más o menos espero que sí se lo ilustre, ¿no? O sea, sí lo vean. Entonces en A también tengo un mínimo local
Y aquí la derivada tampoco es 0. Entonces, esto que está acá para máximos o mínimos no es cierto. Y de ahí que el teorema, el teorema, uno de los teoremas importantes va a tener que ver, que no es el teorema de valor medio, ni es el teorema de Rolle, es el hecho de que esta afirmación, ¿cuándo sí es cierto? Si x1 es un, o sea, si f es diferenciable en x1 y x1 es un máximo local, entonces la derivada es 0. El punto es que no nada más necesito que f sea diferenciable en x0, ¿no? Sino que x0 sea punto interior del dominio. Noten que la diferencia entre a y este otro mínimo que está aquí, el mínimo este y el mínimo a, la diferencia es que este mínimo es un punto interior, hay todo un intervalo de concentro en este punto completamente contenido en el intervalo, mientras que a, ¿no? No es cierto que hay un intervalo completamente contenido en el dominio, ¿no? De este lado del lado izquierdo no está en el dominio es el intervalo AB. ¿Sí está claro? Entonces, hay que pensar en lo siguiente, para que sea válido esto de que toda función si tengo una función diferenciable y tengo un máximo o un mínimo local, entonces ahí la derivada es 0, ¿cómo se llama? Eso es falso, ténganlo presente, muy presente. Lo que nos dice el resultado, y es lo que vamos a tratar de demostrar, es que si una función es diferenciable en el punto x0, y x0, voy a volver a remarcar, y x0 es punto interior del dominio, entonces la derivada ahí va a ser 0. Entonces necesito que sea diferenciable en x0, y 2, que x0 sea punto interior. Y 3, que sea un máximo o un mínimo local. Entonces, para poder decir que la derivada es 0, una de las maneras de, no, o sea, lo pueden decir si la derivada es 0, claro, pero lo que me refiero es, en este contexto, para que yo pueda decir que la derivada es 0 en este contexto, necesito 3 cosas. Que el punto x0 sea un máximo o un mínimo local. ¿Está claro? 1. 2. Que x0 sea punto interior del dominio. ¿Sí? 3. Que la función sea diferenciable en x0. Entonces, cuando yo tenga esas 3 condiciones, entonces yo puedo afirmar, y es lo que está diciendo este teorema, que la derivada va a ser 0. Sí, está claro, es un teorema muy importante en cálculo, que no sé si lo vieron ustedes en sus cursos elementales de cálculo diferencial, o sea, sí lo ven, pero seguramente les dicen, bueno, si tiene un máximo un mínimo local, entonces ahí la derivada es 0. Primero está mal dicho si lo dicen así, ¿no? Tienen, por ejemplo, cuando hablan, por ejemplo, de la derivada en un intervalo, si f tiene un máximo o un mínimo local, en un punto que no sea uno de los extremos del intervalo donde están trabajando, entonces, y es diferenciable la función, entonces la derivada es 0 en un máximo o un mínimo local, que no sea uno de los extremos del intervalo. Si no les dijeron eso, o si no les dijeron que x0 tiene que ser punto interior, entonces es una vergüenza, ¿no? Ese curso, ¿no? Tengo problemas con la conexión. Creo, al menos me saca un letrero que me dice que mi conexión no está funcionando adecuadamente. Pero, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar esta idea. Recuerden, y para condiciones para que en efecto la derivada sea 0 en el caso de máximos y mínimos locales. 1, que el punto sea un máximo o un mínimo local. 2, que sea punto interior, que el punto sea punto interior. 3, que sea derivable en ese punto de la función, si no, no tiene sentido hablar de la derivada. Si las 3 cosas ocurren, sobre todo la que se les olvida, punto interior del dominio x0, entonces yo puedo afirmar que la derivada es 0. Si x0 es un máximo o un mínimo local y la función y no es un punto interior, entonces yo no puedo afirmar que la derivada sea 0. ¿Sí está claro? Si tienen un máximo o un mínimo local y la función no es diferenciable en ese punto, por ejemplo, la función valor absoluto, piensen f de x igual a valor absoluto de x y tomen en el intervalo -1, 1, ¿no?
Entonces, fíjense quién es la gráfica de esta función, menos 1, 1, es esta, ¿no? Es clarísimo que en 0 es un mínimo local de f en el menos 1, 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El punto 0 es punto interior. El problema es que f no es diferenciable. Diferenciable en 0. Entonces tampoco es cierto que la derivada en este caso va a ser 0. Ni siquiera podemos hablar de la derivada. ¿Sí está claro? Entonces son tres cosas. Que sea punto interior. Obviamente, primera, que sea un máximo un mínimo local. Que sea punto interior. Y dos, que la función sea... Y tres, que la función sea diferenciable en ese punto. ¿Está claro? Bien. Entonces, aquí sí. Para ser riguroso, para poder demostrar este teorema, ¿qué voy a necesitar? Primero, ¿qué quiere decir que algo sea un máximo o un mínimo local? ¿No? Déjenme irme a la gráfica. Aquí está la definición, ahorita la voy a escribir acá. ¿Cómo se llama? Ok. Noten que este de aquí, lo vamos a marcar aquí, X0, vamos a ponerle aquí X0. Esto de aquí es nuestra idea de que sea un máximo local. ¿Qué va a ocurrir? No va a ser cierto que el f, o sea, que f de x0 para que sea un máximo local, no basta con decir que es mayor o igual que todos los valores de f. Eso no va a ser cierto. Si me agarro esta x, ¿no? ¿Sí? Si me agarro esta x de acá, aquí el valor de la función es esta altura, y está claro que aquí la función, esto no se cumple, ¿no? Para esta x. ¿Sí está claro? Entonces, cuando uno dice, ahí viene la palabra local, máximo y mínimo local, y la definición nos dice, por ejemplo, en el caso x0 es máximo local de f, si existe una vecindad de x0, una vecindad, eso si existe un número ρ positivo, puse ρ r. Ahorita me regreso acá. Si existe un número ρ positivo, aquí está, ¿no? El ρ, de aquí a acá es ρ, de aquí a acá es ρ, es una cantidad positiva, de tal manera en que la bola de radio ρ, con el centro en x0 para toda x, en la bola de radio, que también está en el dominio, ¿no? X en el dominio, se cumple que f en x0 es el valor más grande. O sea, todos los demás valores de la función en esta bola, en las x que están aquí, no me interesa lo que pasa en esta x o en esta x o en esta de acá o en esta de acá. Solamente en las x que están en esta vecindad quiero que se cumpla esta propiedad. Si yo puedo verificar que tengo eso, entonces yo sé que tengo un máximo o un mínimo local. ¿Cómo se llama? Muy bien. Ok, y entonces, noten lo importante, no por eso se llama local, existe un radio ρ donde esto pasa. Y noten que es la vecindad de radio ρ intersección el dominio. ¿Cómo se llama? Igual, por ejemplo, esta es la definición. Ahorita la voy a estar ahí arriba, lo voy a, nada más quería señalarlo. Me voy a fijar en A. Se fijan, yo me fijo en la vecindad de radio ρ, en esta vecindad de A, en la bola de radio ρ, concentro en A, intersección el dominio, y el dominio es el intervalo. Aquí D en este ejemplo es el intervalo AB, ¿no? Si yo me fijo en todos los puntos que los de este lado, también se cumple, perdón, estoy diciendo, de este lado no, perdón, acá si me fijo yo, déjenme borrar aquí, perdón, olvídese lo que puse ahí, ¿no? Estoy diciendo, ahorita te regreso acá, ¿no? A ver, lo que estoy diciendo, si yo me fijo en B, en una vecindad en torno a B, en la bola, el radio ρ concentro en B, intersección el dominio,
serían los que están acá de este lado izquierdo de B. Y si se fijan, para esos puntos, aquí está lo que vale la función en B. Ajá, esto sería, esta longitud de acá a acá es lo que vale en B. Si se fijan todos los puntos que están acá, ajá, se cumple esta desigualdad. Entonces, por ejemplo, aquí f de B, o sea, hacer notar que con esta definición, f de B es, o sea, usando esta definición, esta de acá acabo de decir, un punto es un máximo local, si, o sea, si, ¿cómo se llama? Puedo encontrar un arroz positivo de tal manera que para toda X en la bola, en la vecindad de radio ρ con centro en X, intersección el dominio, se cumple que el valor de la función en X0 es más grande que en cualquier otro punto de esa vecindad, intersección el dominio. En el caso de B, se cumple todo esto. Existe una ρ, pues esta que aquí, o sea, piensen en ese número, ajá, de tal suerte que para toda X de la vecindad de intersección el dominio es todo el lado izquierdo, el lado derecho no pela, ¿no? Para toda X de intersección el dominio, ¿ah? La función f de X en B, ¿ah? Es mayor o igual a f de B. Si se fijan aquí, f de B es mayor o igual que f de X. Para las X que están acá, del lado izquierdo, estas que están acá, sí está claro, por lo tanto también B, el extremo B, es un máximo local. ¿Sí está claro? Entonces, un máximo local sería ese. Bien. Entonces, ¿cómo lo dice uno? Así, o sea, es lo que acabo de escribir ahorita. Aquí lo puse ya en lo escribí aquí. A ver, me bajo, me voy a bajar ahora sí. Entonces, primero, ¿qué significa que un punto sea un máximo o un mínimo local? Sea X un punto del dominio. X0 tiene que ser un punto del dominio, ¿no? Ok, pedimos que un punto del dominio. No pedimos que sea punto interior ni nada del estilo. Para poder hablar de un máximo o un mínimo local, la condición, por ejemplo, para que X0 sea un máximo local, necesitamos que exista una vecindad, ¿no? Una ρ positiva, una vecindad del concentro en X0. Recuérdense que aquí B, ρ d de X0 es la notación abreviada. Sí se los dije, y si no, aquí está. Esto es una manera, esto de aquí es una manera breve de escribir esto. Bueno, entonces, si tal que para todas las X en la bola de radio en la vecindad, ¿cómo se llama? De concentro en X0 y radio ρ, para todo X en esa vecindad, f de esa X es menor o igual que f de X0. ¿Cuándo va a pasar eso? Solamente en las X que están en la vecindad de X0, intersección el dominio, ¿ok? Entonces, si para todas las X que están en la vecindad de intersección el dominio, f de X es menor o igual que f de X0, entonces a f de X0 merece tener el nombre de un máximo local. De modo equivalente, voy a decir que X0 es un mínimo local de f si nuevamente existe una vecindad de X0, de tal manera que para todo elemento en la vecindad de X0 que también está en el dominio, aquí está la D, es intersección del dominio, se cumple que f de X le gana a f de X0. Ese sería un mínimo, el valor menor. F ahí en X0 vale menos que en cualquier otro punto de la vecindad de radio ρ con centro en X0, intersección el dominio. Si eso ocurre, entonces yo le llamo a eso un mínimo local. Si está claro, esta es más o menos la definición detallada, cuidadosa, de lo que significa que una función tenga un máximo o un mínimo local en un punto. Bien, aquí está el ejemplo está claro. Aquí vamos a ver nuestro ejemplo. Vamos a agarrar el lápiz. A es un mínimo local. Y déjame ver, y este de aquí, vamos a ponerle XM, M minúscula. Entonces tenemos A y XM son mínimos locales. Tome cualquier X en la vecindad, en esta vecindad, por ejemplo, de radio, una rayita y media, ¿no? Con centro en A.
Intersección el dominio. En este caso, el dominio en esta gráfica, el dominio voy a pensar que es el intervalo AB. ¿Ok? Cerrado. Entonces, si me fijo en A, me fijo en la intersección, sería todo esto, ¿no? Todo este lado derecho de A. ¿Ok? Y si me fijo lo que vale la función en cualquiera de estos puntos que serían estas alturas, que son negativas, justamente en A es donde vale menos. Si cumpliéndose que f de A va a ser menor o igual que lo que vale en f de X para todas las X en este cachito de vecindad. En este lado derecho, porque aquí f de X, eso recuerden, este cachito de acá es la bola de radio ρ con centro en A, intersección el dominio. ¿Sí? Está claro. Sería este lado derecho. Y para todas las X ahí se ve clarísimamente que esto se cumple, ¿no? Estas alturas, que son los valores de la función en los puntos del lado derecho, son más grandes, o sea, acuérdense que son números negativos, ¿no? Entonces, en valor, o sea, son más grandes, el orden, pues, es este, ¿no? ¿Sí está claro? El que está más abajo es f de A, por lo tanto, f de A es menor o igual que f de X. Sí, están más arriba, pues, sus valores. ¿Ok? Bueno, entonces, este es de acá. Y lo mismo ocurre acá. Si yo me fijo en esta vecindad de radio ρ, que sería de una rayita, por decir algo, ¿no? Concentro en X sub M minúscula, y me fijo en los valores de la función aquí, tendría yo, estos son los valores de la función, esta altura, hasta aquí, ¿no? Sería esta altura, si me acerco más todavía sería esta altura. Y se fijan, en este punto es donde está justamente, es donde la función alcanza la menor altura, es la que está más abajo. En todos los demás queda más arriba. Entonces también se puede ver que f de x m minúscula es menor o igual que f de x. Para toda x, no. Para toda x en esta vecindad, ¿no? En esta de acá. Para todas las x aquí en esta vecindad. De modo similar, este punto de aquí, el que voy a llamar xm y b, son máximos locales. Cualquiera tome en esta vecindad, ¿no? De dos rayitas ahí, de radio, y la intersección del dominio es todo esto, ¿no? Se fijan el valor de la función en cualquiera de estos, siempre es menor o igual que el valor de la función aquí, ¿no? Que f de x m mayúscula siempre le gana a f de x para todas las x que están acá. El valor de la función en todas estas x, recuerden, el valor de la función cuando tengo la gráfica es la altura del punto en la gráfica correspondiente, pues, a la x, ¿no? Entonces serían estas de acá, ¿sí? Serían estas alturas, ¿sí? Bueno, todas son menores o iguales que esta de acá, que es lo que vale la función en xm mayúscula. Entonces es un máximo local, y lo mismo puedo decir aquí, ¿no? Aquí la bola de radio ρ ya lo acabamos de ver, y entonces otra vez para todas las x acá, los valores de la función son menores o iguales que lo que vale la función en b, que es esta, ¿no? De aquí hasta acá es f de b, ¿no? Y todos los demás x son estas alturas que son menores o iguales que f de b, ¿no? Entonces estas son, o sea, las alturas son menores o iguales, o sea, f de b es mayor o igual que f de x para las x en esta vecindad. Sí está más o menos claro, entonces sí, es una cuestión local, no me interesa que pase en todos lados. Entonces en este dibujo que tengo acá, tengo en efecto, de acuerdo con mi definición, dos mínimos locales y dos máximos locales. Ahora, ¿todos ellos son puntos interiores? No. Este de aquí, más o menos, este x sub m minúscula, y este de aquí que se llama x sub m mayúscula, ¿sí? No la m minúscula, déjame borrar esto, porque eso no es bueno. No x minúscula, x sub m. Sino vamos a ponerle x estrella, y ese le llamamos x2 estrellas. Y entonces verán que x estrella y x estrella son máximos locales. Los dos, x estrella y x doble estrella, son, bueno, x estrella es un máximo local. A ver, déjenme quitar esto. X estrella es máximo local, y además X estrella es punto interior. Noten que
B es máximo local, ¿no? Por lo que acabo de decirlo más o menos en el dibujito, pero B no es punto interior. ¿Sí está claro? Entonces, lo que este teorema aquí no funciona. Igual, X estrella, 2 estrellas, es mínimo local, mínimo local, ajá, ¿cómo se llama? Y X doble estrella es punto interior. Aquí sí voy a tener las condiciones que me piden aquí en este teorema. Ajá. En cambio, ajá, si yo me fijo en A, válgame Dios, si yo me fijo en A también es un mínimo local, pero A no es punto interior. Del intervalo AB, ¿no? Estamos aquí, piensan que estamos en intervalo AB. Cerrado. ¿Sí está claro? Entonces, ni en A ni en B voy a poder aplicar el teorema. ¿Qué me dice ahora si el teorema? El teorema me dice, si tengo yo X0, por ejemplo, es un punto interior, ¿no? Y es un máximo local, lo que pasa con el X estrella, ¿no? O es un mínimo local, lo que pasa con el X2 estrellas, ¿no? Son puntos interiores. Y sí, los dos son puntos interiores, ¿no? Aquí está y aquí está. Y uno es máximo local, el otro es mínimo local. Ajá. Entonces, si f es diferenciable, ¿no? Aquí lo puse en la manera cómoda, f es diferenciable en todo D. Basta que sea diferenciable en el punto, pero bueno. Uh-huh. Y f es diferenciable en D, entonces ahí la derivada va a valer 0. Solamente si es punto interior y es un máximo, un mínimo local, yo puedo garantizar y la función es diferenciable, yo puedo garantizar que la derivada va a ser 0. ¿Sí está claro? Bien, déjenme borrar aquí. Aclaradas las hipótesis. Perdonen que reitere, pero siempre, o sea, estoy tratando de hacerlo de lo menos aburrido posible, de repetirles en 10 formas distintas. El que para que la derivada se anule en un máximo o un mínimo local, necesitamos que además de ser diferenciable la función, en ese punto, el punto sea punto interior. ¿Ok? Si el punto no es punto interior, no va a ser cierto lo que estamos diciendo. Muy bien. Y ahorita van a ver cómo la demostración también lo requiere. Entonces, lo que nos queda por hacer les vamos a demostrar, ¿no? Este teorema. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se demuestra? Porque aquí sí es un curso donde hay que demostrarlo todo. ¿Cómo se llama? Va, la demostración. Demo. Yo hago uno, ustedes tienen que hacer el otro, ¿ok? Ya no me acuerdo cuál dije que iba a hacer yo. Ya no me acuerdo. No lo puse. Debí de haber notado eso. Bueno, yo lo hago para máximo y ustedes lo hacen para mínimo. Vale, para un máximo. Entonces, vamos a pensar, aquí está X. Entonces, partimos de que, supongamos que X0 es punto interior de D. X0 es un máximo local de F, en D, y que F, bueno, aquí está, y que F es diferenciable, ¿no? Estas son las hipótesis que está dándonos el teorema 7. Tengo un punto que es punto interior, que es un máximo local y que la función es diferenciable en ese punto. Entonces, supongamos que tenemos estas cosas, son las hipótesis. Lo que quiero demostrar es que hay la derivada de 0. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a mover para acá, ya está claro que vamos a demostrar. Por demostrar, voy a ponerlo aquí. Por demostrar que la derivada en x0 me da 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí está la idea. Bueno, ahorita se lo voy a decir. Bueno, ahorita geométricamente la ven.
Ajá. ¿Se acuerdan que cuando una recta va hacia arriba, su pendiente, la pendiente es positiva y cuando la recta va hacia abajo, o sea, cuando tienen una recta que va hacia arriba, ajá, la pendiente es positiva y cuando tienen la recta que va hacia abajo, eso de hacia abajo hacia arriba, ajá, la pendiente es negativa, ¿ok? Bien, entonces fíjense lo que ocurre con los puntos que están cerca, cuando voy acercando a x0, ¿no? Aquí está x0. Para x es de este lado, la derivada es como positiva. Y para las x de este lado, la derivada es como negativa. Eso me recuerda algo como lo que pasó con el valor absoluto. ¿Se acuerdan que me quedaba menos x entre x y x entre x y entonces no había, o sea, iba a haber alguna bronca? Entonces eso de aquí, ajá, va a ser clave en la idea de lo que es la demostración. Entonces vamos a suponer, vamos a demostrar que la derivada es 0. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Ok, déjenme ponerle aquí. Yo sé, porque es diferenciable, que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es justamente la derivada de f en x0, ¿verdad? Ahora, el límite existe en x, el límite existe y es este número. Eso lo sé porque quiere decir que es lo que quiere decir que sea diferenciable en el punto. Muy bien, ahora si límite existe, entonces los límites laterales existen y deben de ser iguales. Entonces vamos a ver cómo sería el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Estoy acercándome por la izquierda. Déjenme irme otra vez al dibujito. Ajá. Pues si me estoy acercando por la izquierda, como que eso debe de ser positivo, ¿no? Aquí estamos, déjenme señalarlo acá. Aquí estamos acercando por la izquierda, estamos de este lado, como que las derivadas deben de ser positivas. No digo que las derivadas sean positivas, ¿no? Pero, o sea, voy a utilizar algo así como eso, ¿no? Entonces, si yo me acerco por la izquierda, ¿no? Déjenme hacer, aquí está mi demostración. Si yo me acerco por la izquierda, ¿qué pasa si yo me acerco por la izquierda? Si yo me acerco por la izquierda, fíjense lo que ocurre. ¿Cómo es? Estoy por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo? F de X como, entonces tengo, me fijo en esto. Ahora voy a demostrar que este límite, por demostrar que este límite es menor, es mayor o igual que 0, perdón. Mayor o igual que 0. Ajá. El límite por la derecha del cociente de las diferencias va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? ¿Cómo lo veo? Yo sé, estoy pensando ya, cuando estoy hablando del límite, que si X está en la bola de radio Rho con centro en X0, de intersección el dominio, entonces yo sé que f de X, que si sé que si esto pasa, ajá, entonces f de X es mayor o igual, es menor o igual, perdón, que f de X0. Por lo tanto, f de X menos f de X0 es menor o igual que 0. Ahora estoy acercándome por la izquierda. Como X estamos acercando es menor que X0, ¿no? De que estamos en una vecindad de X0 menos Rho, ¿se acuerdan, no? Estamos del lado izquierdo. X es menor que X0, entonces X menos X0 también es menor que 0, ¿no? De hecho, aquí es un estricto menor que 0. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces tengo lo siguiente. Si yo tomo X de este lado, ¿no? A ver, otra vez. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si yo tomo una X del lado izquierdo de X0, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Uno, por ser un máximo local, f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. Y puesto que la x está del lado izquierdo de x0, x menos x0 es estrictamente menor que 0. ¿Sí está claro? Y entonces, ahora sí, por lo tanto, ¿qué voy a inferir de esto? Ajá. Por lo tanto, de aquí yo voy a inferir, ¿no? Que f de x menos f de x0 entre x menos x0 es negativo, entre negativo
es mayor o igual que 0, ¿no? Para X en una cierta vecindad, digamos, en X0 del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo, perdón. Para X en cierta vecindad, ¿no? X en la vecindad. Pero si para las X es para X en esta vecindad, muy bien. Pero si eso ocurre por las propiedades del límite, si la función es mayor o igual que 0 en la vecindad, entonces el límite, en este caso el límite por la izquierda, y en la vecindad del lado izquierdo es mayor o igual que 0, entonces el límite también tiene que ser mayor o igual que 0. Esto de aquí implica que el límite, cuando X tiende a X0 por la izquierda, tengo esta condición, ¿no? Que este cociente es mayor o igual que 0 para toda X en ese intervalo, por la izquierda de f de X menos f de X0 entre X menos X0 va a ser también mayor o igual que 0. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacerles ver? Que el límite por la izquierda del cociente de las diferencias tiene que ser un número mayor o igual que 0. De modo similar, fíjense lo que ocurre ahora. Entonces déjenme irme ahora sí para abajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Déjenme ponerlo así, a ver si con eso me alcanza. ¿Qué pasaría ahora con el límite cuando X tiende a X0 por la derecha del mismo cociente, ¿no? F de X0 entre X menos X0. Entonces aquí para hablar de ese límite por la derecha estoy hablando de un intervalo, estoy fijando en X, aquí estoy pensando en X en el intervalo X0, X0 marrón, ¿no? ¿Sí está claro? Noten que todas las X acá, todas las X están en el dominio. Ah, es algo que se me olvidó señalarles aquí, déjenme regresar acá. Hacerles ver que por ser punto interior, esto de aquí está contenido en el dominio, porque X0 es el punto interior, quiere decir que X0 menos ρ, X0 más ρ, está contenido en el dominio D. Existe, es la ρ que tomamos, ¿sí está claro? Entre esa, o sea, es una de las ρ que tomamos, ¿sí está claro? Entonces, como es un punto interior, toda la vecindad, todo este intervalo está ahí. Este es una mitad, es un cacho de ese intervalo, también está contenido en D. Todas las X cumplen eso. Lo mismo ocurre en lo que estoy aquí definiendo. No quiero ver ahora qué pasa por el límite por la derecha, ¿no? Déjenme marcarle aquí una rayita, nada más para distinguir ahí. Entonces ahora me estoy acercando por la derecha, X está acá. Nuevamente, ¿qué tengo? Como X0 es máximo local, f de X es menor o igual que f de X0, y eso quiere decir, voy a ponerlo acá abajo, que f de X menos f de X0 es menor o igual que 0 para toda X en el intervalo, en ese intervalo, ¿no? En el X0, X0 más ρ, ¿no? ¿Sí está claro? Bien, entonces tengo eso. Y también para toda X en el intervalo X0, X0 más ρ, ¿qué va a pasar? Pues X0 es menor, ¿no? Está de este lado, es menor que X. Y por lo tanto, X menos X0, esto va a inferir, de aquí se infiere, que X menos X0 es mayor que 0. Si está claro, la X es más grande. Muy bien. Y entonces, ¿esto qué trae a colación? Pues esto me está diciendo, si se fijan estas dos cosas, hasta acá, perdón, me están diciendo que f de x menos f de x0 entre x menos x0, noten, numerador menor o igual que 0, denominador mayor que 0, que entonces el cociente es negativo, menor o igual que 0, para toda x en el intervalo x0, x0 más ρ, donde la ρ la escogí suficientemente pequeña para que fuera punto interior y fuera la que se cumple la condición del máximo. Pero esto querría decir, esto que está aquí, me estaría diciendo
voy a poner este acá. Esto de aquí me estaría diciendo, esto de aquí me estaría diciendo que el límite, cuando x se acerca a x0 por la derecha, de f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor o igual que 0. A ver, ¿qué tengo? El límite por la izquierda del cociente de las diferencias mayor o igual que 0, ¿no? Límite por la derecha del cociente de las diferencias menor o igual que 0, ¿no? Ahora, fíjense, ya para terminar. No. Ya para terminar. Como f tiene límite, en x0, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 entre x menos x0 debe ser igual al límite por la izquierda, el límite por la derecha, perdón. Tiene que ser igual al límite por la derecha del cociente de las diferencias, ¿no? Ahora, este de aquí, quedamos que era, ¿cómo se llama? El límite por la izquierda es mayor o igual que 0. Y el límite por la derecha es menor o igual que 0, ¿no? Ese que está allá. Ese de acá, déjenme bajarlo. ¿Quedamos en qué? Límite por la derecha, acá está. Límite por la izquierda es mayor o igual que 0. Límite por la derecha es menor o igual que 0. Todo esto es menor o igual que 0. Entonces, ya no les queda de otra. Fíjense lo que tenemos. Límite por la izquierda mayor o igual que 0. Límite por la derecha menor o igual que 0. El límite tendría que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. La única manera de que eso ocurra, que una cantidad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, es porque la cantidad es 0. Es tricotomía. La desigualdad, la famosa tricotomía, el axioma de los reales de tricotomía. Por tricotomía, ¿no? Uno puede inferir que esto implica estas dos condiciones, esta igualdad junto con estas dos condiciones, esto va a implicar que por fuerzas los límites tienen que ser 0. 0 debe de ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 entre x menos x0, que debe ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 entre x menos x0. La única manera es que esto sea 0. Si los límites laterales son 0, recuerden que el límite de la función es igual a límites laterales. De aquí ya acabamos. Esto de aquí, el que los límites laterales sean iguales, y sean iguales a 0, va a inferir que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0 sea 0. Muy importante en todo este argumento. Y esto de aquí no es otra cosa más que decir que la derivada de f en x0 es 0. ¿Ok? Muy importante en este argumento. Déjenme moverle. Los intervalos, muy importante en este argumento. Déjenme ponerlo acá. Voy a ponerlo en rojito. Ya lo usamos allá arriba. Pero es lo que hicimos. El intervalo x0 menos rho x0 está en el dominio. Y también el intervalo x0, x0 más rho también está contenido en el dominio. Si por ejemplo, no está en el dominio, no puedo hablar del límite por la izquierda. Si este lado no está en el dominio, no puedo hablar del límite por la derecha. Y no podría llegar a que el límite es 0. O sea, la manera en que yo llegué es, como los dos límites laterales existen, porque el punto es punto interior, porque el intervalo, voy a ponerlo aquí está x0 menos rho,
aquí está x0 más rho, ajá. Todo este intervalo está en mi dominio D está por acá y contiene ese intervalo, ¿no? ¿Sí? Contiene a todos los puntos de ese intervalo, estoy haciendo muy grande, pero es chiquitito. Bien, contiene a todos, entonces también contiene a los de este lado y contiene a los de este lado. Y si contienen el lado izquierdo de una vecindad del lado izquierdo, pueden hablar del límite lateral por la izquierda. Y si contiene una vecindad del lado derecho, pueden hablar del límite por la derecha. Para tener las dos cosas, para que se valga el teorema, para llegar a la conclusión, necesito que existan los dos límites laterales. Por lo tanto, este debe de estar y este deben de estar en el dominio. Es decir, si el punto no es, si x0 no es un punto interior, posiblemente, ¿qué es lo que ocurre en los extremos de A y B? Déjenme regresar acá, ¿no? ¿Dónde estamos acá? ¿Qué es lo que ocurre acá, no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en B? En B, ¿no? Aquí puedo hablar de límite por la izquierda. ¿Podemos hablar de límite por la derecha? No está definida. Entonces aquí no puedo hablar de límite por la derecha. El argumento que usé no sirve, porque el argumento que usé es los dos límites por la izquierda y por la derecha existen y son iguales. Eso no lo puedo hacer si el punto no es punto interior. Aquí, por ejemplo, en el caso de este que estoy poniendo aquí del extremo B, que no es un punto interior, ¿sí? Puedo hablar de límite por la izquierda. Puedo hablar de límite por la izquierda de B. Por la izquierda, ¿no? O sea, más bien te acercas por acá. Pero no puedo hablar de límite por la derecha. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque no es un punto interior. Y como yo no puedo hablar de límite por la derecha, todo mi argumento que se basó en ver que el límite, fíjense, límite por la izquierda es mayor o igual que 0, límite por la derecha es menor o igual que 0. Si yo no tengo esta condición de acá, yo no puedo decir que el límite sea igual a 0. ¿Sí está claro? Y recíprocamente, si yo no tengo esta de este lado, con esta pura de acá no va a cumplirse las cosas. Y entonces de ahí la importancia de que, ¿cómo se llama? De que el punto sea punto interior, ¿no? Entonces, para que tenga una función diferencial, tengo yo un máximo, o sea, tengo yo las siguientes situaciones. ¿En qué casos puedo garantizar que la derivada va a ser 0 en un punto? 3, o sea, va a ser una, que el punto x0 sea máximo o mínimo local. 2, que el punto x0 sea punto interior del dominio. 3, que la función sea diferenciable en el punto x0. Con esas tres condiciones, yo puedo afirmar que la función tiene su derivada de la función, perdón, en x0 va a ser 0. No olviden lo de punto interior. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar, ¿no? Ajá. Mañana le continuamos. Entonces, dudas, preguntas, venga. Ahora sí, viene acá. Chat, pueden abrir también su micrófono si quieren, ¿eh? O bueno, ahorita les digo. Sí, cierto. Recuerden. No pueden agarrar y poner una cosa sin decirme, explicarme qué propiedad están usando. Yo lo hago aquí, pero bien que les digo, cuando hablo, claro, sí. Ajá. Ya me está diciendo que ya es hora de que termine la clase, ¿no? Bien importante aquí, sí, qué bueno que me lo menciona. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme irme a mi demostración, si aquí estamos. Entonces vamos por acá. ¿Ya la borré toda? Bueno, noten que yo mucho lo dije hablando porque no voy a escribirlo todo, pero yo, por ejemplo, sí, o sea, tendría que decir, como x0 es punto interior de D, entonces existe una ρ mayor que 0, tal que x0 menos ρ x0 contenido en D y
x0 más rho está contenido en D. ¿Ok? Luego, por las propiedades del límite lateral, y lo que hice yo, ¿no? Por ejemplo, como es, aquí tiene que poner como x0 es máximo local, f de x es menor o igual que f de x0, y por lo tanto, f de x menos f de x0 es menor o igual que 0. Noten que hay que explicarlo todo, no nada más agarrar y poner f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor o igual que 0. Del lado izquierdo, no. Me tiene que poner todo esto para llegar a esta conclusión. ¿Sí está claro? Si no me pone todo esto y me dicen, para x en el intervalo x0 menos rho x0, esto de aquí es menor o igual que 0, y nada más me ponen esto, está mal. Tiene que dar argumentación completa. Quiero que me expliquen con todo detalle en qué basan el argumento que están dando. Noten que es fundamental el que yo pueda garantizar esto, que estos dos intervalos están completamente contenidos en D, y lo que me lo garantiza es que es punto interior. Entonces, ustedes no me dicen en su demostración el por qué es importante que X sea 0, X0 sea punto interior, su demostración no está bien hecha. ¿Está claro? Entonces, muy importante que lo hagan. Ajá. Pueden levantar la manita, pueden abrir su micrófono, o pueden mandarme en el chat si tienen dudas de lo que hicimos hoy. La otra cosa que siempre me gusta mucho, no digan que el valor absoluto no es derivable. Así. Un ejemplo de una función que no es diferenciable, el valor absoluto. Ay, Dios, por Dios, no hagan eso, ¿sí está claro? No, no es diferenciable en el cero. Eso sí es muy diferente. En todos los demás sí es diferenciable. No porque no sea diferenciable en cero ya no es diferenciable. Sí, está claro, muy importante eso. Saber distinguir, por ejemplo, esta demostración requiere el entender muy bien qué significa la derivada en un punto y no quién es la función derivada. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, muy importante eso. ¿Dudas? Déjenme entonces detener la grabación. Oh.